Bueno, muy buenos días. Les voy a hablar un poco sobre una introducción al caché web basada en este artículo escrito por Brian D. Davison de la Universidad de New Jersey en Estados Unidos. Eh, este artículo trata de hacer como una introducción al caché web, desglosando todos los conceptos importantes. Bueno, entonces lo primordial para entender esto es primero entender qué es un caché. Entonces un caché en un sistema de memoria es una cosa pensada para mejorar el desempeño de estas, ya que los procesadores operan a una velocidad muy alta. eh, las memorias RAM y los discos duros mm, no operan a unas velocidades muy inferiores a la del procesador, y cuando se tiene que hacer operaciones de lectura o de escritura, eh, pues tiene que bajar y esperar a sus dispositivos. Entonces los diseñadores idearon una forma para meterles a estos procesadores memorias de muy alta velocidad que se llaman caché L1. De pronto algunos de ustedes los habrán visto. Y estas memorias operan a una velocidad similar a la del procesador. Entonces, estas memorias, aunque son pequeñas, sirven para almacenar la información que el procesador va a estar usando constantemente. Así no tiene que bajar la velocidad y para obtener un objeto en la RAM o en el disco duro. Lo segundo que tenemos que entender es cómo operan las mecánicas para las peticiones web. Entonces la web es un conjunto de clientes y servidores, y si queremos recuperar un recurso web en particular, pues un cliente trata de comunicarse a través del internet, manda una petición con el servidor web original que tiene ese recurso. Entonces, para recuperar esto, primero tiene que saber dónde se encuentra, y esto lo hace por medio del nombre y la dirección IP. Entonces, digamos que queremos buscar la dirección google.com. Entonces la tipeamos en nuestro navegador, y este traduce esta dirección este nombre a la dirección IP mediante el DNS. Y luego se establece una conexión mediante un protocolo HTTP. Este a su vez utiliza el protocolo TCP para establecer una conexión entre el cliente y el servidor y pedir el contenido. Entonces esta petición la recibe un servidor que examina la petición y transmite una respuesta. Este protocolo TCP es un protocolo confiable, o sea que nos asegura que va a haber siempre se van a transmitir los mensajes, ¿no? Y si se pierden se van a reenviar. Por eso es que es un poco lento a comparación de, digamos, el UDP, que simplemente manda un datagrama y no le interesa si llega o no. Eh, estas peticiones están codificadas como encabezados que preceden los cuerpos originales y contienen el contenido. Es decir, tenemos un cuerpo original con el contenido de nuestra petición. Digamos que necesitamos algo, y el encabezado sería la información de nuestro host, del cliente, del servidor, a dónde queremos llegar, desde dónde venimos, toda esta información pues relevante para el servidor. Bueno, entonces, ¿cómo se almacenan en caché los recursos web? Entonces, almacenar recursos web en caché es similar al caché de la memoria del sistema. Un caché web almacena recursos con anticipación a peticiones futuras, pero hay diferencias significativas en el aspecto de un sistema de memoria, como la no uniformidad de los tamaños de los objetos, el costo de devolver una petición, es decir, si tenemos almacenado un contenido en nuestro servidor, existe un costo en devolverlo, y la cacheabilidad, es decir, qué tan apto para almacenar en nuestro servidor caché es un contenido. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, como algunos recursos web no pueden ni deberían ser guardados en caché porque está personalizado para un cliente o porque es constantemente actualizado. Entonces, un servidor proxy caché es un intermediario entre la máquina del cliente y el servidor origen. Eh, este se tiene en algún punto entre los dos, dependiendo de donde esté tiene un nombre, y estos generan nuevas peticiones por parte de los usuarios y no pueden satisfacer la petición ellos mismos. Entonces, es decir, si un cliente manda una petición a un servidor y esta es capturada por un servidor proxy caché, este mira si tiene el contenido en su index o en su base de datos, y si no lo tiene se encarga de formular una nueva petición a otro. Dice que un nodo caché
si no, no puede satisfacer a un usuario, podría pensar un departamento de organización con más recursos en términos de contenido que tienen. Y si una respuesta válida no se presenta allí, este podría enviarlo a un caché operado por el proveedor de internet. Y finalmente, si este no contiene el objeto, este podría intentar contactar con el servidor origen. Pero esta petición podría nunca llegar a este, ya que, como lo decía, tenemos cachés al lado del cliente y cachés al lado del servidor. Este caché se conoce como reverse caching. Entonces, este reverse caching se utiliza para ayudar al servidor original a balancear las cargas de peticiones y para que en general sea mucho más eficiente en el manejo del contenido y en el manejo de las peticiones. Eh, Luego tenemos los beneficios que implica tener un caché web. Entonces este funciona porque la popularidad de un recurso o un contenido puede ocasionar que sea más probable que sea pedido en el futuro. Entonces en este artículo que les mostré ahora, se hicieron estudios donde se menciona que casi el 60% de estos contenidos fueron requeridos más de una vez por el mismo usuario. Esto significa que el comportamiento de un usuario en la web es repetitivo, es decir, si ingresa a una página es probable que vuelva a ingresar. Eso también es cierto para más de un usuario, es decir, en contenidos que han sido un contenido puede ser de interés para muchos usuarios y puede ser accedido repetitivamente por estos. Entonces, tres características del caché web lo hacen atractivo para todos los participantes de la web, que incluye a los usuarios finales, o sea, los clientes con sus navegadores, los administradores de la red y los creadores de contenido, que generalmente son los dueños de los servidores originales. Estos beneficios son los siguientes. Pues el primero es que reduce el ancho de banda, el cual puede ahorrar dinero tanto para los consumidores de contenido y creadores. ¿Por qué? Porque si tenemos que un servidor caché está almacenando un contenido y un cliente lo necesita, el cliente no tiene que ir hasta el servidor original y volverlo a pedir, sino que la transacción de información se hace mucho más en una cercanía mucho más reducida. Entonces los dueños del servidor original no tienen que incurrir en costos extras de enviarlo, a menos que se renueve el contenido. El segundo beneficio es que reduce los retrasos percibidos por el usuario. Y esta reducción de estos retrasos incrementa el valor percibido por el usuario. Si yo accedo a una página y esta se carga muy rápido y presta un servicio muy eficiente, o sea que los tiempos de carga son muy pequeños y la latencia entre acciones es muy baja, nosotros como usuarios vamos a percibir que el servicio es muy bueno. Esto no podría ser verdad, ya que el servidor de origen podría estar inaccesible o podría no tener una conexión tan buena. Pero el servidor caché, como está más cerca de geográficamente o a menos altos a través de la red, reduce el tiempo de respuesta. Entonces ya si un contenido está al otro lado del mundo y un servidor caché lo tiene almacenado, digamos, en Norteamérica, ya no tenemos que ir al otro lado del mundo a recuperarlo, sino solo a Norteamérica, que es una reducción considerable. Y la tercera es un aligeramiento en la carga de los servidores de origen, que ahorra un coste de hardware y soporte para los proveedores. Esto se refiere a que un servidor caché al lado del servidor puede aligerar la carga en términos de peticiones y de contenido que tiene que contestar que tiene que enviar al cliente. Entonces, esto también sirve como medios para balanceo de cargas para los servidores de origen y para los proveedores de contenido. Pero pues la tecnología también tiene unos problemas potenciales que son los siguientes. El más significativo desde la perspectiva de los consumidores de contenido y los proveedores de contenido, para, pa- ya que los usuarios finales podrían ver cosas que están estancadas, es decir, que no se renuevan, que están viejas, que ya pasaron. Digamos, en una página de noticias podrían ver noticias de hace mucho tiempo. eh, entonces, esto podría ser contraproducente para ellos porque podría parecer que no están generando contenido ni la página está activa. Para manejar estos problemas se tiene que en los encabezados de HTTP se tienen
unos campos donde se indica cuándo fue la última vez que se modificó, cuándo es la fecha de expiración. Todo esto está enfocado a que el contenido no se quede estancado. El segundo problema es que evidentemente el caché mejora la latencia, pero a medida de que el contenido que ellos tengan sí se acceda por los usuarios. Pero si este contenido no se accede, es decir, los usuarios no están buscando lo que ellos tienen almacenados, pues entonces estos servidores caché van a tener que mandar otra petición a otro para buscarlo. Entre más peticiones se manden, pues esto va a agregar una latencia a la petición del usuario, que finalmente podría percibir que se está demorando mucho más de lo que normalmente se demoraría si fuera el servidor origen. Otra de las cosas es la cacheabilidad del contenido. No todo el contenido es susceptible de almacenarse en un servidor caché. Algunos se pueden almacenar por largos periodos de tiempo y en ciertos tipos de caché. Esto lo determina el proveedor de contenido dependiendo pues del recurso que quiera proveer. Entonces tenemos que los contenidos estáticos como botones, gráficos, audio, archivos de video o páginas que no se actualizan tienen fechas de expiración en un futuro muy lejano para que puedan ser almacenadas por semanas o meses. Y los contenidos que son generados dinámicamente se consideran que no se pueden cachear. En esta época eso ya no es tan cierto, ya que este artículo se escribió aproximadamente en el 2001 y pues los navegadores y las tecnologías han avanzado mucho desde entonces. Ahora solo se considera que un contenido no es apto para ser cacheado cuando se actualiza constantemente, como lo decía antes las noticias, por ejemplo, que se actualizan diariamente, incluso cada hora. Entonces no tiene sentido que un servidor caché almacene esto, ya que va a tener que constantemente actualizarlo y puede incurrir en costes de banda de ancha incluso más altos de los que se pretende ahorrar. Entonces, digamos, antes se pensaba que con el uso de un applet se podría almacenar el servidor caché y este applet podría personalizar el contenido para un usuario. Así no necesariamente un contenido dinámico podría considerarse no cacheable. Finalmente, las conclusiones de, de este tema es que para las personas que estén considerando adquirir un producto de este tipo en el mercado, pues hay muchas opciones, pero primero debemos considerar y determinar las características como manejabilidad, tolerancia a fallos y escalabilidad y el nivel de desempeño que deseamos. Entonces, esto se puede medir en peticiones por segundo, el ancho de banda que queremos ahorrar o la latencia promedio que deseamos. Y esta tecnología es muy útil, pero en la medida que podamos utilizarla bien, entonces se debería pensar muy bien y diseñar muy bien cómo maximizar el uso de estas tecnologías, ya que estas pueden reemplazar a los servidores origen o ayudarlos, no reemplazarlos, porque estos siempre finalmente van a tener que tener el contenido disponible. Pero si tenemos un muy buen diseño y una muy buena administración de esta tecnología, finalmente al servidor origen podrían llegarle un 50% de peticiones menos. Entonces es un tema muy interesante que vale la pena saber y pues esperamos que se aclare un poco más. Bueno, muchas gracias.